Bien, jóvenes, buenos días con todos. Vamos con el tema posiciones ético-filosóficas del kantianismo y el utilitarismo. Objetivo de esta clase, contrastar tanto la posición utilitarista con la perspectiva de Immanuel Kant. Vamos con nuestras diapositivas. Bien, lo que nosotros planteamos e iniciábamos con esta pregunta. ¿Aplicas la ética en tu vida personal y social? ¿A qué se refiere esta pregunta? Si usted aplica la ética en cualquier parte, en cualquier ámbito de su vida, pero ¿qué se entiende por ética? La reflexión filosófica del comportamiento moral. ¿Qué estoy prácticamente diciendo? Usted reflexiona, piensa sobre su comportamiento. Sí, no, ¿por qué? Vamos con un ejemplo nada más. Vamos, Valeria. ¿Usted analiza su vida en su comportamiento moral? Sí. Pues sí, ¿Por qué? ¿En qué ámbito o en ah, qué ámbito? pues porque, o sea, ah, como todas nuestras acciones siempre tienen una, ay, Unas dos y tres, vamos. tiene una reacción. Y Ya, pues, o sea, esa reacción puede ser tanto negativa como positiva según lo que hayamos hecho y el punto de vista de nuestro o de la otra persona a la que le haya afectado. ya. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted en cuanto a este tema de la moral, de su comportamiento? Tal vez haber hecho sentir mal a alguien o haberlo lastimado. ¿Ya? Perfecto. Esa es su preocupación. Por eso, los dos ámbitos, personal y social. Eso es lo que deben poner, ¿sí? Es decir, si yo aplico la ética, ¿por qué? Porque siempre estoy pensando o cada cierto tiempo pienso sobre mi actuar, sobre lo que yo hago, sobre cómo me comporto y cómo me comporto con los demás o cómo los demás también se comportan conmigo. Eso es una preocupación sobre el comportamiento moral. De hecho, eso es lo que debemos nosotros poner en esta pregunta, es lo que debemos contestar desde su punto de vista. Traten de poner tal vez, a mí me preocupa más cómo yo me comporto o tomar las decisiones o cómo o herir a alguien. Todos esos elementos tienen que ver con la ética porque es una reflexión sobre su comportamiento moral. ¿Sí? ¿Alguien alguna duda en cuanto a esta pregunta? ¿Está claro lo que hay que poner? ¿Qué pondría aquí Mercedes? Justo a mí, profe, ¿cómo me hace esto? Cuénteme, ¿qué pondría? O sea, como en mi vida personal y mi vida social, o sea, cómo va avanzando y eso. No, ¿cómo aplica la ética? ¿Cómo reflexiona sobre su comportamiento? Le planteo de otra forma, ¿qué es lo que más le preocupa en cuanto al comportamiento moral que tiene usted? Ejemplo, le pongo un ejemplo. A mí me preocupa tomar decisiones correctas para que no le afecte a mis padres, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me comporto mal, entonces de una u otra forma les afecta. Ese es un comportamiento ético, un comportamiento moral, mejor dicho. ¿Y qué es la ética? Reflexionar sobre eso. Si reflexiona sobre sus acciones, Mercedes, sobre lo que hace, si piensa sobre eso, ya. Dentro de eso, ¿qué es lo que más le preocupa? De lo que usted ha pensado que le diga, o sea, esto es varias veces he pensado sobre mi accionar. ¿Qué es lo que más le preocupa? Mi forma de ser. ¿Por qué? Porque a veces soy bien grosera y es como que no me importa y así. Ya, eso vamos a plantear en esta pregunta. Está bien, ese es su punto de vista. Entonces, va a plantear lo que más me preocupa a mí en cuanto a yo si aplico la ética, porque siempre me estoy preguntando, o casi siempre, o algunas veces me pregunto sobre mi accionar y me pregunto por qué razón hay cosas que realmente me comporto de esta manera o simplemente no le doy el interés que debería. ¿Hecho? ¿Está claro? Eso ponemos desde nuestro punto de vista. No quiero cosas genéricas. Quiero que pongan las cosas que a ustedes les preocupan. ¿Por qué razón? Porque a la larga la filosofía no es solo teoría,
sino que en estos ámbitos que son propiamente prácticos, que Kant decía es la filosofía propiamente práctica, es la ética, debe realmente guiarse hacia lo que a ustedes les interese y solucionar sus inconvenientes. No es para mí, no es para que el profe les lea, no, es para que ustedes puedan entender cuáles son sus preocupaciones. Vamos con el término ya propiamente del utilitarismo. Cuando dice el utilitarismo de este filósofo se está refiriendo a Jeremy Bentham. Aquí puede haber habido alguna confusión. Pero ¿por qué puse esto primordialmente? Porque el utilitarismo de Bentham y de Stuart Mill se basan en un punto fundamental y que es el maximizar la felicidad general, ese es el objetivo, procurando los placeres. La filosofía utilitarista se va a basar primordialmente en el placer. Aquello que nos genera placer, entonces, es el camino para alcanzar la felicidad. Por lo tanto, es bueno. ¿Qué nos dice? Y aquí vamos a centrar este filósofo. Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, de 1748 a 1832, es un filósofo que plantea que lo útil se define como aquello que satisface a una necesidad y el bien lo que procura un placer sensible. Además, se propone cuantificar la escala de lo útil y del placer. Vamos aquí puntualizando. ¿Qué dice definitivamente Jeremy Bentham? Para Bentham hay una búsqueda del placer. Lo que guía, el objetivo es alcanzar la felicidad. Deben haber ustedes escuchado, sigan una carrera que les haga felices, no solo que les genere dinero, ¿sí? Es decir, que les genere placer, que sea agradable para ustedes. A eso se refiere con placer. El camino es el placer para Jeremy Bentham. Y propiamente dice que es parte del ser humano. El ser humano, para este autor, busca el placer y trata de evitar todo lo que le genere dolor. Esa es la perspectiva ya sintetizando la idea de Jeremy Bentham. La búsqueda del placer y evitar en lo más posible el dolor. Intenta determinar algunos criterios de valoración para esta consideración. Le da puntajes realmente a qué es más importante en cuanto al placer, pero de todas formas, él sintetiza al placer como el camino y un placer individual, como veíamos nosotros en este sentido. Pero no es individualista, ni tampoco egoísta. ¿Por qué será? Habla de un placer y de que el placer es del individuo, del sujeto. Y aún así no llega a ser individualista ni egoísta. Me queda a mí, nos quedaría la duda. Vamos a ver cómo se genera esta perspectiva. De todos modos, este autor, Jeremy Bentham, plantea que debe maximizarse, es decir, alcanzarse, llegar al máximo rendimiento, a la máxima escala de el placer para alcanzar esta felicidad general. Lo que debería disfrutar todo el mundo. Aquí está el sentido propio por el cual Bentham no es egoísta, porque dice que todos pueden llegar, no solo un grupo, no solo yo, todos o la mayor cantidad de personas deben alcanzar la felicidad general a través de procurar nuestros placeres. ¿Hasta ahí alguna duda, inquietud en lo que dice el utilitarismo de Bentham? ¿No? Entonces, él dice, hay que alcanzar el placer. Los seres humanos buscan placer. Buscan lo que les hace
bien, no lo que les hace mal. Entonces, necesariamente si buscan el placer, es aquello lo que les hace bien. Y hay otra postura utilitarista, la de John Stuart Mill. Mill señala que lo único que merece ser deseado es aquello que guarda relación con las necesidades e intereses humanos en el diálogo. Intersubjetivo es la relación entre los seres humanos. Por lo tanto, la felicidad no es la misma, o el placer, en este caso, que es propio del utilitarismo, no es el mismo caso que en Bentham. ¿Qué pasa en el caso propio del utilitarismo de Mill? Para John Stuart Mill hay un utilitarismo cualitativo. No puede ser de la misma forma. Y voy aquí a ir enunciando para que se comprenda la diferencia. Utilitarismo. Para Bentham, lo que el ser humano debe hacer es maximizar la felicidad a través de el placer. Este placer es aquello que busca el ser humano. Y como es una búsqueda del ser humano, entonces aquellos grupos de humanos que estén más en número encaminados a consideraciones de lo que les es placentero, entonces se acercan a la felicidad de mejor manera. Están alcanzando este bien. ¿Qué dice John Stuart Mill? Mill plantea la perspectiva y alberga dudas de la presentación o la perspectiva de Bentham en cuantificar el placer. Aquí podemos decir que Bentham cuantifica. Cuantifica quiere decir que le da números. Y le dice, esto si es placentero, entonces tiene 10 puntos. Si esto es mayormente placentero, tiene 20 puntos. Por la duración, por la certeza, por la intensidad, le va dando puntos. Y plantea un utilitarismo no cuantificativo, sino cualitativo. ¿Y qué dice entonces Stuart Mill? Los placeres no pueden ser iguales. No puedo yo plantear la perspectiva de la misma forma. ¿Por qué? Porque un placer puede ser comer, y es uno de los placeres que se plantean dentro de esta perspectiva. Ese puede caer en la visión del hedonismo, ¿sí? Entonces, no puede ser lo mismo ayudar a una persona que comer. No es exactamente lo mismo, no puede cuantificarse de la misma forma. Entonces, para Stuart Mill, al momento de cualificar, plantea que existen placeres superiores e inferiores. Aquellos inferiores están relacionados con la materia, con el cuerpo, y los superiores con el alma. Mill afirma que los placeres espirituales o del alma presentan una calidad superior que los placeres materiales y que pueden obtenerse de esta manera obtenerse la felicidad. Es, como dice en una frase, preferible ser un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho. ¿Qué significa de fondo? Que no es lo mismo. No es lo mismo aquí la materia, lo que un placer como el comer, que el ayudar a una persona, que ser solidario. No es lo mismo cualitativamente. Por lo tanto, debe no plantearse de esta manera el utilitarismo. Ahora, ¿quién determina realmente, y vemos aquí utilitarismo, una filosofía centrada en la felicidad,
Obviamente esto es un retomar a Aristóteles. Aristóteles decía que el objetivo de todas las cosas y sobre todo el objetivo de los seres humanos es alcanzar la felicidad. ¿Cuál es el camino? El utilitarismo. ¿Utilizar qué? Los placeres. Ahora, esta diapositiva, ¿qué tenía que ver? Stuart Mill dice que se deben alcanzar los placeres superiores. ¿Quién determina qué es superior que otra cosa? Aquí es donde entra el punto. En último término, Stuart Mill delega la tarea de determinar cuáles son los placeres superiores a unos sujetos considerados intelectualmente avanzados. ¿Cuáles son? Los así llamados ilustrados. Esto es una de las críticas al carácter elitista que le dio Stuart Mill al utilitarismo. Para Bentham, cualquiera, y mientras más seres humanos, más individuos se vayan alcanzando la felicidad, vayan alcanzando el placer, entonces es mejor la sociedad. Aquí Mill dice, no pueden ser todos los placeres iguales. Hay placeres que son superiores. ¿Quién determina qué placer es superior? Los intelectualmente avanzados. Por lo tanto, ¿quién va a alcanzar los placeres superiores? Las personas ilustradas, aquellos que se guían por el conocimiento, y no todos van a alcanzar los placeres superiores. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Un poco más claro las diapositivas con lo que voy explicando? Listo. Bien, entonces no olvidarse. ¿Qué quiero que ustedes no se olviden de esta parte? Principalmente que el utilitarismo es una filosofía que se centra, o es un ámbito de la filosofía que se centra en la búsqueda de la felicidad por medio del placer. Hay dos posturas para alcanzar la felicidad por medio del placer, la postura de Jeremy Bentham y la de Stuart Mill. Para Bentham es que se cuantifica, es un número, se puede cuantificar. Y la idea es maximizar la felicidad a través de los placeres, que es la búsqueda del ser humano. Entonces, mientras más me aleje del dolor y más me acerque a lo que es placentero, entonces estaré alcanzando la felicidad. Y mientras un número mayor de personas alcancen la felicidad, la sociedad alcanza la felicidad. Por lo tanto, llegamos al punto de ser felices. Stuart Mill dice, no puede ser cuantificado, tiene que ser cualitativo, porque no todos los placeres son iguales. Porque si yo planteo esta perspectiva, lo mismo es comer que ser solidario. Por lo tanto, debemos dejar de lado esta perspectiva y debemos centrarnos en que los placeres, hay placeres superiores e inferiores. Comer es un placer, pero no es superior, no puede ser superior. Hay elementos que son superiores en cualificación. ¿Quién califica que es superior o inferior? Los intelectualmente avanzados. Dos críticas. La crítica Bentham, que hay placeres que son superiores y que el placer no puede ser un criterio individual. ¿Qué pasaría? Que si yo determino que hay un placer individual, caigo en esto. ¿Consideran ustedes que es el fin justifica los medios? ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero llegar, como vemos en la imagen, a ser presidente. Entonces, esa es mi finalidad y eso creo que me va a hacer feliz. Como eso me va a hacer feliz, entonces, es placentero, porque además de ganar dinero tengo poder, hago todo lo posible para llegar allá. Pago, es decir, soborno, compro los votos, oprimo a mi opositor no con ideas, sino que saco toda su vida personal. Eso es los medios para alcanzar un fin. ¿Justifica ese fin que yo haga lo que estoy diciendo? Esa es la pregunta. ¿Justifica alcanzar, por ejemplo, quiero alcanzar una buena nota en la materia de filosofía? ¿Qué voy a hacer? No voy a hacer el trabajo. Voy a copiarle a mi compañero. Entonces, le pido el trabajo, le copio, y aún así ni siquiera le copio. Voy a cortarle bonito en Word y le voy a mandar al profe. Exactamente lo mismo. El fin era sacar buena nota. Entonces, tal vez el profe no se dio cuenta y me puso buena nota. ¿Justifica? ¿Qué dicen ustedes? ¿El fin justifica los medios? Opinen. ¿Qué me dicen? En este caso que es más palpable.
¿Justifica que yo saque buena nota el haberle copiado a algún compañero? Opinen, den su punto de vista. Digan, no, sí, ¿por qué? Si dicen sí, no hay problema, pero me dicen por qué. Si no dicen por qué, entonces no hay razón de ser. Vamos, opinen. ¿El fin justifica los medios? Yo pregunto, entonces, no hagan eso. Comenten libremente. Vamos a ver. Ya, o sea, no le hice Siempre por qué. ¿Por qué? porque a la persona que estamos copiando hizo el trabajo tomando de su tiempo y de sus tiempos libres y todo para hacer y nosotros solo llegamos a copiar, no sería algo justo para él ni para todos. Bueno, hay un término, un tema de la justicia. Vamos a ver quién más da su punto de vista. Veo algunos que van apagando su cámara. Creo que por ahí voy a ir puntualizando. Qué habilidad, ¿no? Rapidito prenden la cámara. Vamos a ver. Ayúdeme, Ariana. ¿Qué piensa usted? ¿El fin justifica los medios? Yo creo que no, porque, o sea, si el objetivo es sentirse satisfecho, no va a ser lo mismo, no se va a sentir la misma satisfacción saber que no te esforzaste y no pusiste empeño en eso, que solo llegaste a copiar. Bueno, muy bien. Hay un elemento aquí. Es propio de la ética. No es la misma satisfacción, y estos filósofos lo entienden muy bien, no es la misma satisfacción, sobre todo John Stuart Mill, el que yo, por ejemplo, me esfuerce y tal vez saque menos nota que cuando copio. Puede ser, pero el esfuerzo genera un conocimiento detrás. Entonces, en la prueba, seguramente me va mejor que en lo que saqué en el trabajo. En cambio, cuando yo he copiado, tal vez diga, sí, bueno, le engañé al profe, ¿no? Viene la evaluación. No me acuerdo nada de lo que decía en la evaluación. ¿Por qué razón sucede esto? Porque no le damos énfasis a lo que estamos haciendo. No le damos punto. El fin no puede justificar los medios. Muchas veces vemos estos casos ya en cuestiones mucho más graves, en la realidad en general. Y realmente esta teoría utilitarista puede caer en este problema de justificar un fin a través de los medios. Es que yo quiero ser feliz, es que quiero tener dinero, entonces puedo oprimir a cualquier persona. No. ¿Y qué se propuso como contrapartida? Immanuel Kant analizó estos temas y dijo, no puede ser así, no puede ser que nosotros determinemos a través del placer. El proyecto kantiano de Immanuel Kant se inscribe dentro de la ética deontológica. ¿Alguien consultó qué es deontología? Tal vez. Si no, busquen en el internet, pongan deontología. Cuéntenme qué es deontología. Y persigue establecer una base racional, puesto que la razón es el atributo universal de todos los seres humanos. No puede ser el placer, porque para todas las personas lo placentero es diferente. No puede ser, puede caer en esto, que el fin justifique los medios. ¿Por qué? Porque era placentero. No puede ser, es el fundamento, dice Kant. Debe ser otra cosa. ¿Y cuál es el ámbito que nos plantea como principio? Esta perspectiva de perseguir y establecer una base racional para todos los actos. ¿Alguien encontró deontología? Solo la palabra, deontología. Deontos en griego y logos, que ya conocemos que es tratado o argumento racional. Vamos a ver quién encontró deontología. Con esto vamos a ir cerrando. Vamos, jóvenes. Cuénteme. Daniela Campo Verde creo que ya encontró, por eso está con el micrófono así. Se puede considerar como una teoría ética que se ocupa de regular los deberes, traduciéndolos en preceptos, normas morales y reglas de conducta. Gracias.
Vamos aquí entonces que la ética que trata de los deberes, principios que afectan la conducta, también habían puesto los compañeros aquí, parte de la ética que trata los deberes y principios que afectan una profesión. Ya, muy bien. Ustedes van a ver esto. ¿Por qué les dije que busquen? A veces se llama esto también ética profesional. Se ha tratado de evitar este término porque deontología va más al punto. En la universidad tendrán esta materia. Cualquier carrera que sigan, va a haber una materia que se llame ética profesional o también llamada deontología. Trata sobre los deberes específicos que están determinados por la razón. Entonces, cada una de las carreras, cualquiera que ustedes sigan, tiene un parámetro ético que ustedes no pueden salirse y que no se determina solo porque la carrera ha querido, sino porque son atributos sacados desde un análisis filosófico, desde la razón. ¿Qué no puede hacer tal vez, digamos, un abogado dentro de su parámetro ético? Aunque lo hagan, digámoslo así, pero no debe hacerse. ¿Qué quiere decir con esto? La filosofía de Kant está centrada en el deber hacer, en las cosas que necesariamente se deben hacer. La moral es una ciencia que enseña no cómo hemos de ser felices, sino cómo hemos de llegar a ser dignos de la felicidad, dice Kant. No cómo podemos llegar a la felicidad. ¿Qué está aquí? Criticando el utilitarismo. No es cómo vamos a llegar a ser felices a través del placer, sino realmente que nuestras normas sean claras y eficientes a través de la razón. Todo lo que guía, todo lo que la razón guía y está guiado por la razón, no puede ser equivocado. Por lo tanto, esta perspectiva deontológica es la posibilidad de los ciertos elementos, parámetros que nosotros consideramos como deberes. Y Kant plantea el imperativo categórico, que significa, hay algo que nosotros debemos hacer sí o sí. No es que porque usted quiere o no quiere, no, tiene que hacerlo. Por ejemplo, entrar a clases, estar en clase, opinar, preguntar, estar aquí. Es un imperativo, porque sin esto no podemos nosotros avanzar nuestro conocimiento, no podemos dialogar, no podemos opinar, porque no tenemos las bases. Eso es lo que dice Kant, y por eso su filosofía se centra en la deontología, no en los placeres, en la búsqueda principal y esencial de lo que la razón guía, los deberes y principios básicos. Bien, jóvenes, vamos a cerrar aquí la siguiente clase. Complementamos la perspectiva de Kant. No se olviden, lo más importante es que se determine qué es el utilitarismo, porque Kant va a criticar esta postura utilitarista. Bien, jóvenes, con esto cerramos.